a todos los que están presenciando esta sesión y vamos a dar inicio de la misma, que está titulada como la tecnología 5G para la transformación digital. Sean bienvenidos y vamos a comenzar. Lo que vamos a presentar en esta sesión es con respecto a la tecnología 5G, pero desde el punto de vista de la transformación digital y a la parte de del nuevo paradigma de la industria 4.0 que se está presentando a nivel mundial. Estas cuestiones van de la mano y nos ayudan a poder ver las nuevas oportunidades de negocio, las nuevas ideas que se deben ir gestando y que van a requerir de muchísimos recursos de comunicaciones. La demanda va a incrementarse exponencialmente por la inmensa cantidad de dispositivos que vamos a tener en juego. Esta presentación, lo que voy a hablar primeramente es acerca del grupo de telecomunicaciones, muy brevemente, en el que estamos haciendo investigación sobre estos temas de las aplicaciones de las tecnologías para la transformación digital. Después, propiamente, platicaré de lo que es la transformación digital, la industria 4.0 y aquellos aspectos que nos motivan desde el punto de vista tecnológico para poder analizar las problemáticas que se van a presentar. Después voy a presentar un problema importante que yo le llamo el problema de la inteligencia, para posteriormente ver cómo incide 5G para poder dar cabida a todos estos nuevos desarrollos que se están viniendo con las nuevas paradigmas. Al final voy a presentar unos temas de investigación que estamos trabajando, 3 en específico, que tienen que ver con estas nuevas ideas y que 5G nos va a ayudar a ser la plataforma a través de la cual vamos a lograrlo. Entonces, con respecto al grupo de telecomunicaciones, aquí en el Tecnológico de Monterrey, tenemos un gran número de personas que están involucradas. La columna vertebral la formamos 7 profesores investigadores y contamos con postdoctorados, profesores colaboradores en diversos campus y también a nivel internacional, y estudiantes de doctorado. Por supuesto que estudiantes de maestría también. Todos se pueden estar en diferentes campus, depende del profesor que sea el asesor. Los programas de posgrado en donde nosotros estamos colaborando es en el programa de Ciencias de Ingeniería, tanto a nivel doctoral como a nivel maestría, y algunos de nosotros estamos también como parte del claustro de profesores de los programas de Ciencias Computacionales, tanto a nivel doctorado como a nivel maestría. Esta imagen les da un collage de todas las áreas que trabajamos nosotros en una u otra medida, con cierta profundidad, y que en algunos de esos casos van a ser conectadas a través de las soluciones que uno esté proponiendo. Entonces, por ejemplo, ahí se puede ver del lado izquierdo el 5G y más allá. En este año, este mes de marzo, se debe de generar el estándar a nivel mundial de 5G. Ya no tarda en darse la primera versión del documento oficial. Y el más allá viene a que también en enero de este año se iniciaron los trabajos para empezar a generar el concepto y el paradigma de lo que es 6G. Entonces, estamos involucrados en esos grupos. De alguna u otra forma estaremos trabajando también en esas temáticas hacia el futuro. La transformación digital. La transformación digital la podemos ver desde diferentes perspectivas, pero generalmente lo que debemos considerar es que es una revolución que nos va a ayudar a generar innovación en nuestros procesos y a la vez en nuestros diferentes modelos de negocio. Vamos a tener una economía que va a cambiar.
ya está cambiando, ya tenemos diversos ejemplos de ese cambio. Una economía en la que antes la propiedad era la base, y ahora ya lo que es la base de estos modelos nuevos de negocio es el compartir cosas. Esto nos da, gracias a las redes sociales que han desarrollado un gran potencial. Esto genera, por supuesto, que nuevos mercados, nuevas oportunidades, que es en donde debemos de entrar o debemos de modernizar nuestras industrias que actualmente se encuentran ya consolidadas. Al final de cuentas, es tener a nuestra industria y a nuestros servicios que accesamos digitales. Como ejemplo, podemos ver aquí que ya tenemos algunas acciones sobre esta transformación digital en diversos sectores, como el de servicios, que podemos nosotros tener esa compartición de información o de perfiles, también las cuestiones de poder enviar el currículum a través de herramientas y aplicaciones en línea. En transporte, pues las empresas que se encargan de darnos servicio de transporte tipo taxi, por ejemplo, es una empresa digital que ya está dentro de esta transformación. Y los espacios que desde hace muchos años, las empresas ya cada vez menos son dueñas de los espacios donde están laborando. Casi siempre ya las van rentando. Y eso ha ido también transformando el mercado del turismo a través de aplicaciones que podemos utilizar para poder tener lugares donde llegar en otras ciudades. Ahora, la industria 4.0 pues también pasa a ser parte de esta transformación digital y fundamentalmente es el paradigma definido a través de las diferentes revoluciones que se han dado en la historia. Por supuesto que tenemos la primera revolución industrial basada en el vapor, la segunda revolución industrial en el acero, la tercera, que ya los que tenemos cierta edad fuimos testigos de la parte electrónica, las computadoras, y es cuando nace Internet. Y esta viene a terminar, según los expertos que hablan de estos paradigmas, alrededor del 2010. Y aquí puse yo varias palabras importantes que son de moda, digámosle así, pero que en algún momento dado no podemos especificar que la cuarta revolución industrial sea exclusiva de alguna de ellas. Puede que todavía algunas de ellas pudieran tardarse un poco en darse, pero es ya con seguridad que vamos a tener una revolución determinada por Internet de las cosas o Internet de todo, toda la cuestión de la tecnología nano, la parte de óptica que ha tardado mucho, desde los 90 se ha venido pensando que ya va a dar el estirón, pero no. Ahora ya parece que sí. Inalámbrico va a seguir siendo la columna vertebral de todas estas nuevas oportunidades de negocio, el uso de sensores, y luego vienen dos partes bien importantes, la parte de la inteligencia y la parte de poder llegar a los niveles cuánticos para explotar esos recursos tecnológicos con mayor potencia. Háblese de potencia de procesamiento y altas velocidades. La industria 4.0, como ya lo habíamos mencionado, es parte de digitalizar la industria de los servicios. Esta digitalización quiere decir que a los procesos industriales, las líneas de producción, las plantas transformadoras como las petroquímicas o las plantas generadoras como las de energía, van a requerir de incrementar ese número de dispositivos, llámese sensores, con los que vamos a supervisar esos procesos. La idea es que todos esos sensores van a requerir estar sensando su variable y comunicándola. Y entonces vamos a tener una gran cantidad de información que tenemos que procesar, analizar, almacenar y comunicar. A esto es a lo que le llamamos el Big Data. Perspectiva de las telecomunicaciones, que es las que nos competen al grupo donde yo estoy trabajando, vamos a requerir de esas plataformas digitales de alta confiabilidad. En otras palabras, la infraestructura necesaria para que se pueda lograr
el poder comunicar esa información, el poder compartir la información que se requiere para que el negocio se dé. Estas nuevas tecnologías deben tener capacidades incrementadas con respecto a las que conocemos actualmente. Y debemos tener también algunas alternativas desde el aspecto de redundancias y desde el aspecto de poder tener conectividad con otros medios. En esa lista de esta filmina marqué 3 en rojo, porque son las que efectivamente dan la motivación de lo que es la quinta generación de comunicaciones. La primera es la parte de contar con anchos de banda más altos y tasas de datos que podamos transmitir también más altos. En esto, más al rato, tengo una filmina en la que les hablo de qué tan alto sería esto. La otra es soportar la densificación de los procesos, precisamente no nada más los procesos industriales, sino también en nuestras personas. Nosotros vamos a estar incrementando el número de dispositivos. Al rato vamos a tener relojes, vamos a tener lentes, vamos a tener el teléfono, vamos a tener inclusive ropa que tenga sensores y que requiera de ese servicio. Entonces, en una ciudad o en un lugar denso como puede ser un estadio, vamos a tener una alta cantidad de datos que se van a estar generando y por lo tanto requerimos de un transporte y de una capacidad que soporte esos servicios. Y el tercero viene siendo el uso de diferentes bandas de frecuencia para poder de alguna forma diferenciar las aplicaciones o los escenarios donde se podría encontrar esta comunicación de la quinta generación. Aquí buscamos bandas que no estén saturadas y que en algunos casos pudieran ser bandas que no requieran de licencia y otros que sí requieran de licencia. Fundamentalmente el sistema 5G va a trabajar en 3 bandas, eso es lo que ahorita se está considerando. Una va a ser todas las bandas que están por debajo de las 6 GHz, que son todos los servicios que podamos nosotros utilizar actualmente. Y de ahí nos vamos a ir a bandas más altas, que son la de 30 GHz y la de 60 a 80 GHz, depende de la regulación local de cada uno de los países. Pero la cuestión es que dependiendo de la frecuencia podemos tener mayor o menor cobertura y mayor o menor penetración. Entre más alta la frecuencia tenemos menor cobertura y mayor penetración. Y es por eso que, por ejemplo, para las altas frecuencias se está pensando tener bases que nos den servicio a nivel, por ejemplo, de casas individuales o a nivel de zonas pequeñas individuales. Y las frecuencias medias se estarían utilizando en lo que serían las zonas metropolitanas, por ejemplo, para altas densidades. Y a las frecuencias bajas, que son las que actualmente nosotros utilizamos, se podrían estar utilizando para coberturas de alto alcance. Tales plataformas de telecomunicaciones que podamos generar son los catalizadores de este paradigma de la industria 4.0. Porque garantizarían esa cobertura de esas personas que requieren de estar supervisando los procesos o de esas personas que requieren de estar utilizando los servicios en cualquier lugar que se encuentre. Acerca de otras plataformas que les digo, está el punto de tecnologías alternativas. Entonces, una de ellas que también va a empezar a entrar en juego es la de las plataformas satelitales. Y entonces hay que interactuar entre las plataformas que sería de 5G con estas otras plataformas. Esta es una filmina que contiene diversas ideas sobre las cuales la industria, el paradigma de industria 4.0 se debe de concentrar. Esto proviene de una presentación que se dio aquí en el estado de Nuevo León acerca de la industria 4.0. Ustedes pueden identificar ahí varias líneas que se deben seguir en la industria para poder asegurar que están dentro del paradigma para poder generar nuevos negocios digitales. Con respecto a lo que nosotros desarrollamos en el grupo de telecomunicaciones, algunas de ellas son más importantes desde nuestra perspectiva. Estas son las que son más importantes. La parte de Internet de las Cosas, que es una de las que vamos a platicar algunos aspectos. La parte de Big Data que ya había mencionado. La parte de seguridad,
con una perspectiva de telecomunicaciones. Aquí estamos hablando un poco acerca de, por ejemplo, que no roben la señal inalámbrica, asegurarse que la conexión a partir de lo que es el hardware sea segura y confiable. Y también podemos utilizar ciertas estrategias de detección de anomalías que son paralelas a las que los que trabajan en el área de computación pudieran estar desarrollando. Entonces son complementarias a esas. En cuanto a simulaciones, es importante, ahorita también hay una convocatoria en el estado de Nuevo León, en el que se están pidiendo, por ejemplo, simuladores que ayuden a la capacitación del personal con respecto a los aspectos de Industria 4.0. Entonces, vamos a tener necesidad de más uso de tecnología para poder capacitar a las personas y que tengan un lazo o un enlace muy adecuado con respecto a lo que en la realidad se van a estar enfrentando a través del uso de simulaciones. Nosotros desarrollamos simulaciones para lo que es la planeación y diseño de redes. Más adelante les voy a mostrar algunos de esos resultados. Y la parte de inteligencia, que también le compete mucho al área de computación, nosotros elaboramos soluciones desde la perspectiva del procesamiento digital de información con un toque estadístico y de teoría de la información que nos da de alguna forma una cierta inteligencia para poder detectar, estimar o predecir algunos procesos. Con respecto a los aspectos que nos motivan desde la tecnología a estos grandes paradigmas, tenemos aquí tres importantes: las ciudades inteligentes, Internet de las cosas y sustentabilidad. En la gráfica que se muestra en esa imagen, ustedes pueden ver el pronóstico acerca del número de dispositivos que requerirán conectarse. Entonces, por ejemplo, se habla que para el 2020 se van a tener 250 millones de vehículos conectados a Internet. Cada vez vemos más las aplicaciones de que podemos tener red dentro del vehículo independientemente de donde nos encontremos. Otro aspecto importante es que esto requiere de diferentes tipos o paradigmas de conectividad. Una es esa de los vehículos, otra es todos los dispositivos que vamos a estar nosotros llevando en nuestra persona. Otra es las comunicaciones de máquina a máquina, que básicamente son las que la industria debe explotar. Y todo este conjunto es a lo que estamos llamando Internet de las cosas. Entonces, Internet de las cosas va a crecer pues, exponencialmente y se le tiene que proporcionar la plataforma y la capacidad para que se pueda realizar. Es por eso que en los aspectos que marco en esta fílmina de Internet de las cosas, se tiene como primero el de la parte de la conectividad, que implica el lograr esa comunicación de punto a punto. En el caso de las ciudades inteligentes, también vamos a tener nubes o diversos sectores de Internet de las cosas para que pueda lograrse una ciudad inteligente. Uno de esos aspectos es el transporte inteligente, pero por lo general cualquier aplicación y servicio que ustedes piensen para una ciudad inteligente tiene que fundamentarse en servicios basados en localización. Es por esto que la parte de localización es súper importante y desde diversos aspectos, desde los aspectos en el que el propio usuario accede a que sea localizado hasta el aspecto de situaciones de emergencia y seguridad en donde los usuarios son localizados independientemente de que ellos hayan sido accesados. Y la parte de sustentabilidad es una parte importantísima, sobre todo ahora con Internet de las cosas, que vamos a estar generando diversas redes con sensores en lugares que posiblemente puedan ser remotos, por ejemplo, monitoreo en la sierra para poder tener atender cuestiones de emergencia, por ejemplo, con respecto a incendios forestales, y que sea oportuna, que no nos tardemos hasta que podemos ver las llamas. Entonces necesito una red de sensores. Pero el problema no es poner la red de sensores, el problema es que en un momento dado
cada uno de los sensores que requiere energía, si tiene baterías, se van a consumir. Y entonces debo de ir a cambiarle las baterías. ¿Por qué debo ir? Pues porque esas baterías se van a quedar ahí en el campo si las dejo y van a causar una contaminación muy grande. Y entonces la idea es, por ejemplo, ahorita uno de los paradigmas es contar con dispositivos para Internet de las Cosas que no tengan batería y que obtengan la energía de su alrededor, ya sea de las señales inalámbricas que están viajando alrededor o, por ejemplo, la energía solar o movimiento. Y entonces esos nuevos sensores cada vez han sido más diseñados y cada vez deben ser más parte de esta paradigma de Internet de las Cosas. Aquí yo puse un resumen en donde se encuentra el Internet de las Cosas en el centro. Le estoy dando esa importancia por la misma demanda que va a tener a través de la industria 4.0 y la transformación digital, pero que para poder dar cabida es donde requerimos de esas nuevas tecnologías. Y aquí tenemos de los más grandes, ya sea problemas o direcciones sobre las cuales nos tenemos que enfocar para poder dar soluciones que sean adecuadas para este paradigma. Ya habíamos hablado de las que están en la esquina superior izquierda, en la que se habla de la densificación, la alta eficiencia, como por ejemplo en el uso de energía y el uso de diferente ancho de banda para incrementar la velocidad. Pero también tenemos en la parte del lado derecho que debemos de dar esos servicios con la movilidad adecuada a sensores, a máquinas, comunicación máquina a máquina, comunicación dispositivo a dispositivo, escenarios vehiculares que pueden ser de alta velocidad. Aquí cuando nos referimos a escenarios vehiculares, no nada más nos referimos a los automóviles, sino también a los trenes, aviones, barcos, que tienen diferentes movilidades, diferentes necesidades de cobertura. Y debemos continuar en la línea de la miniaturización. En la parte de color verde se encuentran los tres plataformas o grandes iniciativas que debemos tener en toda industria. La parte de Big Data, que tiene que llevar la cuestión de análisis, almacenamiento y comunicación de los datos. La parte de ciudades inteligentes, que muchos van a tener que estar haciendo diversos aspectos para poder lograr que sea una ciudad inteligente. Entonces, por ejemplo, hablar del monitoreo de los mantos acuíferos a través de sensores remotos inalámbricos que se estén comunicando a una central, en lugar de ir a tomar muestras a las presas para ver qué cantidad de tóxicos tuvieran las aguas. Y la parte de las redes, que precisamente es lo que va a permitir esta interconectividad de todos estos dispositivos que pensamos se van a estar presentando. En la esquina inferior derecha yo puse ahí lo que es la nube, porque también es una parte muy, muy importante. Actualmente todo el paradigma se encuentra en la nube, es decir, todo lo que hacemos de cómputo y aplicaciones provienen de la nube. Algunas, por supuesto, las tenemos en nuestras propias computadoras, pero esta nube se está de alguna forma desvaneciendo. Dentro de algunos años el paradigma se va a cambiar al paradigma de la niebla o fog, en el cual cada vez más en los usuarios vamos a tener la actividad de cómputo, monitoreo y comunicación. Entonces vamos a depender cada vez menos de esos grandes centros que tienen una gran cantidad de servidores proporcionando esas aplicaciones. Entonces también es una cuestión que tiene mucho de investigación que darse desde el área de computación. Vamos a hablar del problema de la inteligencia al que me refería al principio de la sesión. En este caso, a lo que me refiero es que actualmente queremos que existan vehículos inteligentes, edificios, casas, dispositivos que nosotros llevamos en nuestra persona, ropa, aparatos electrodomésticos o cualquier tipo de dispositivo inteligente. Fundamentalmente lo que queremos es tener todo inteligente. Ya existen algunas opciones. Pero el más grande problema que tenemos con esta parte de la inteligencia es que todas esas dispositivos o nuevos electrónica, digámosle, va a estar generando información y vamos a tener grandes cantidades de datos que requieren de ser transmitidos y comunicados. Actualmente
están explotando las licencias por debajo de 6 GHz, en las frecuencias que no requieren licencias o en las frecuencias que sí requieren licencias, y seguirán siendo utilizadas para este tipo de comunicaciones. Esto resulta en grandes cantidades de tráfico que van a generar congestión en las redes, y en la parte de la modernización, que nos enfocamos en comunicaciones inalámbricas, una gran cantidad de interferencia. Y ha sido muy poco atacado el aspecto de las comunicaciones inteligentes. Requerimos esas comunicaciones inteligentes. Ahora, esta inteligencia va a ir evolucionando de acuerdo a la disciplina de inteligencia artificial. Entonces, ahorita podemos hacer ciertas cosas, pero por ejemplo, al principio que yo les platicaba acerca de la nueva tecnología 6G, que ya se está empezando a platicar para poderla conceptualizar, precisamente lo que se quiere es esta parte de la inteligencia, pero no desde la perspectiva del dispositivo, que podamos tener inteligencia a través de una aplicación, que ahorita ya podemos hacerlo, sino también desde la parte de la perspectiva de la propia red, que la red se vaya adaptando a la demanda que está percibiendo en ese momento, y que esa adaptación no dependa de un ser humano, que sea automática. Un ejemplo podría ser el caso de que en la noche de este lado del planeta, muchos de los segmentos de red no se están utilizando a la capacidad para la que fueron diseñados. Entonces, por ejemplo, si pensáramos en el problema que se presentó con las direcciones de IP versión 4 que faltaban, podríamos enviar un grupo de direcciones IP versión 4 al otro lado del planeta, donde se está empezando a demandar de ese servicio. Entonces, ese tipo de ideas pueden estar gestando nuevos paradigmas con respecto a cómo funciona la red y cómo se va a ir adaptando de acuerdo a la demanda que vaya percibiendo a su alrededor. Es una parte bien importante, percibiendo a su alrededor. Esa inteligencia debe ser capaz de percibir su ambiente. Entrando ya a 5G. En esta tecnología, ahí se encuentran tres grandes frases importantes. La primera es que el usuario tenga una continuidad en su experiencia, es decir, en su conectividad. Y ahí se presenta la idea de que puede estar ya sea en la ciudad, pero puede estar también en un vehículo, como decía, puede ser un automóvil, un tren, un avión, un barco. Y su conectividad debe de ser transparente para el usuario. Actualmente no lo es. Actualmente tampoco lo es en nuestras casas. A veces llegamos y automáticamente se cambia a una red local inalámbrica si contamos con ella. Entonces, es transparente, pero de alguna forma interactuamos. Algunos de nosotros pudiéramos estar también limitados a, por ejemplo, usar ciertos servicios cuando tenemos la red local inalámbrica, a diferencia de estar usando la red celular, por cuestiones de tarifas, por ejemplo. Entonces, la idea es que todo esto se vaya juntando y se muestre una solución para que el usuario pueda tener esa continuidad en los diversos ambientes donde va a necesitar sus servicios. El otro es la parte de Internet de las Cosas. Este Internet de las Cosas, que es el paradigma a través del cual vamos a hacer la transformación digital, a través del cual vamos a tener sensores supervisando los diferentes procesos industriales, las diferentes aplicaciones de otros tipos de empresas, requieren, al generar sus datos, de transportar esos datos. Y 5G es una plataforma a través de la cual se va a poder utilizar el transporte de datos de Internet de las Cosas. Y la otra es la parte de integrar a la misma red los servicios que pudieran ser críticos para seguridad y servicios de emergencia, por ejemplo. Actualmente lo hacemos a través de llamar a ciertos números telefónicos como el 911, pero la idea es que sea más integral sobre la parte de 5G, por ejemplo, la cuestión del manejo de las frecuencias a través de las cuales se hace para darle prioridad, para darle mayor ancho de banda para que no se tenga contratiempos con respecto a la actividad que se esté desarrollando para esos servicios críticos. En cuanto a 5G, ya habíamos platicado acerca de unos de estos aspectos, como el de densificación, el de la eficiencia y el del ancho de banda.
Ahí podemos ver lo que habíamos comentado acerca de la energía y de las tasas de datos que requerimos que sean altas. Con respecto al espectro, también ya hemos platicado lo que está por debajo de los 6 GHz y los nuevos bandas que vamos a estar explotando, que son la de 30 GHz y alguna banda que esté entre 60 y 80, dependiendo de la regulación del país donde se esté desplegando la red. Ya platicamos ahorita de la experiencia del usuario, que sea continua, alta movilidad. Aquí estamos hablando de la cuestión de los trenes, por ejemplo, y los aviones, y que podamos tener servicios tanto para áreas que son muy densas o áreas que son poco densas con respecto a la población que se encuentra ahí. Tecnologías heterogéneas, esta es una parte bien importante, es decir, poder dar transporte a, por ejemplo, aplicaciones que están ahorita fundamentadas en estándares como el 802.11 de la red local inalámbrica, o como el estándar de Bluetooth, o como el estándar de Zigbee, y darle cabida a aspectos de 4G, por ejemplo. En la imagen del lado derecho, aquí podemos ver lo que les comentaba acerca de qué tanto es lo que se quiere incrementar. Entonces, en la primera línea se habla de 1000 veces incrementar el volumen de datos que se está manejando. Esto es debido a la densificación y a la alta cantidad de sensores que vamos a estar integrando. Y lo hace por área. Entonces, aquí estamos hablando de que se van a estar generando más de 10 terabytes por segundo en cada kilómetro cuadrado de área que tengamos. En el segundo punto tenemos que el número de dispositivos conectados también se va a multiplicar por 1000 a los que tenemos actualmente. Es decir, 1 millón de terminales o dispositivos por kilómetro cuadrado. Aquí recuerden que no es necesariamente 1 millón de personas, sino en cada uno de nosotros vamos a estar con diferentes tipos de dispositivos que requieren esa comunicación. En el tercer punto hablamos de 100 veces las velocidades de datos que se tienen actualmente. Y entonces esto se está pensando que pudiera llegar a velocidades mayores a 10 gigabits por segundo. Actualmente la solución que va a venir de 5G no alcanza esas velocidades, poco a poco la va a ir alcanzando con los estándares que va a ir mejorando este aspecto. Pero también se habla del consumo de energía que sea de la 10ª parte de lo que se tenía en el 2010, que los retrasos en la comunicación al transportar la información se lleven de lo que es actualmente a una 5ª parte. Estamos hablando de retrasos de 5 milisegundos para algunas aplicaciones de internet y enlaces de radio, y que queremos que sea de 1 milisegundo. Por ejemplo, para la comunicación vehículo a vehículo, sobre todo si estos se están moviendo y es una avenida de gran velocidad, es instantáneo eso. Entonces es de mucha exigencia este escenario. La administración, la operación, los costos de la operación que se vayan a una 5ª parte, así como que también el tiempo que yo tardo en desplegar una red sea de la 1000ª parte de lo que tardo en desplegarlo. Fundamentalmente es generar dispositivos que sean las estaciones base y que yo pueda ir, conforme voy caminando, repartiendo los dispositivos que van a establecer la infraestructura de la red. En 1 hora y media tener una red levantada. Dentro de las características de 5G va a estar el uso de múltiples antenas. Actualmente se puede utilizar en 4G, ya depende del proveedor de servicio, y los arreglos de múltiples antenas en 4G son pequeños. Generalmente son de 2x2, 4x4 o de 8x8. Me refiero a 2 antenas transmisoras, 2 antenas receptoras. Y la idea de 5G es que esto se va a ir a centenas. Vamos a tener cientos de antenas transmisoras, y por lo general las antenas receptores van a ser las antenas individuales de los múltiples usuarios que se encuentran en el área de cobertura. Y aquí ustedes pueden apreciar diversos aspectos de 5G que van a, de alguna forma, cambiar la tecnología, no nada más desde el aspecto de lo que yo recibo como usuario, sino también de cómo se están diseñando, por ejemplo, la electrónica. Un aspecto, por ejemplo, en la parte de una infraestructura programable y unificada.
para esa inteligencia que yo les platicaba acerca de esa adaptabilidad de la red, requerimos precisamente ese aspecto. Entonces, por ejemplo, un cambio que se ha dado es el de los microcontroladores que actualmente ustedes pueden comprar en la tienda. Son simplemente dispositivos programables que los podemos utilizar en diversas aplicaciones. Pero si nos vamos al siguiente nivel, que es un procesador de procesamiento digital de señales, ya son chips de hardware que ya tienen integrados ciertos algoritmos, como el algoritmo de la transformada de Fourier. Entonces, la idea es que cada vez más hardware de ese tipo sea integrado con programas específicos que contengan inteligencia. ¿Cómo pueden hacer los sensores para, por ejemplo, estar supervisando remotamente la salud de unas personas o un proceso industrial que se esté llevando a cabo? Entonces, todo eso va a estarse cambiando conforme pasan estos años y va a llegar a verse de una manera diferente la forma en la que se diseñan los mismos dispositivos. Este es otro aspecto de 5G que nos muestra una visión integradora de diferentes aspectos. Uno, ya vemos ahí, se encuentra Internet de las cosas, pero también las comunicaciones dispositivo a dispositivo, las ondas milimétricas, que son esas bandas de frecuencias que vamos a estar utilizando, los sistemas de múltiples antenas MIMO, pero que son ahora de centenas, que se llaman como MIMO masivos, la parte de transporte a Big Data, así como también la parte de comunicaciones verdes, que son las partes de alta eficiencia. Y los dos bloques que están en la parte superior, que ya se está llevando a cabo mucho al respecto, es la virtualización de las funciones de la red, es decir, el paradigma tradicional de la red en el cual tenemos computadoras que están usando una nube de una red que está conformada de ruteadores o conmutadores, ya empieza a cambiar. Y ahora cualquier computadora la podemos programar para que funcione como un ruteador, como un conmutador o como una computadora que esté usando o generando aplicaciones. De eso se trata ese bloque. Y el bloque de la red definida por software, sobre todo de la parte inalámbrica, se trata precisamente de poder lograr con ciertas rutinas de software que tengan inteligencia, esa adaptabilidad que requerimos para que pueda, por ejemplo, incrementar capacidad, sostener la demanda que se le está pidiendo de tráfico, de acuerdo a el momento en el que se está presentando. Entonces, eso es lo que viene siendo una reconfiguración de la red. Entonces, estos dos bloques yo los pongo dentro de lo que serían las redes reconfigurables. Ya había platicado un poquito acerca de los diferentes ambientes en donde se debe de desarrollar las aplicaciones y los servicios de 5G. El ambiente urbano, por supuesto, en el cual vamos a tener la combinación de lo que está usándose ahorita en 4G con la combinación de las nuevas tecnologías en ondas milimétricas, pero también darle cabida a escenarios como de comunicación de dispositivo a dispositivo, como los que les comentaba que vamos a llevar en nuestra persona, y que eventualmente estos tienen que transportar la información a otros lugares y que lo van a hacer a través de esas grandes celdas que estén utilizando, por ejemplo, 4G. Los escenarios vehiculares, que va a ser importante poder sostener los enlaces vehículo a vehículo o de vehículo que se comunican a otro aspecto que pudiera ser a un ser humano o a una infraestructura, y que por su alta velocidad son enlaces que no permanecen mucho tiempo. Los ambientes de alta densidad, como en los estadios, que con las nuevas tendencias de contar con diversos sensores en nuestra persona, vamos a poder tener, no sé, 200,000 sensores que requieren de comunicar variables en un momento dado. Y la parte de poder tener mayor penetración con las ondas milimétricas para poder dar una ancho de banda mayor y más altas las velocidades de información a nivel interior. En esta filmina lo que tenemos son aspectos que tienen que ver con lo que es la arquitectura y la gestión propia de la red 5G. De la parte del lado izquierdo podemos ver 4 de las aplicaciones o servicios importantes que debe de 5G
ser una plataforma para el transporte de esa información. Tenemos la comunicación de máquina a máquina, como le decía, muy relacionada a la parte industrial, la comunicación dispositivo a dispositivo, que es la que nos va a dar transporte a nuestra información generada por los sensores que llevamos en nuestra persona, la parte de la Internet de las cosas, que compete no nada más a la parte de industria, sino la parte de salud, la parte de educación, la parte vehicular, que va conjuntando todas estas variables y las debe transportar su información, y la parte de Internet de vehículos, que les comentaba que es bien crítica con respecto a las velocidades que se manejan. Recuerden que vehículo quiere decir cualquier tipo de transporte. Y del lado derecho lo que tenemos es las cuestiones que hemos platicado, como lo de MIMO masivo, como el uso de la nube, la parte de inteligencia en cuanto a la propagación de la señal, que se concentre en diversos lugares para poder incrementar la capacidad. Esa concentración en diversos lugares es lo que llamamos el SDMA, el acceso múltiple por división de espacio. Y así poder tener diversas escenarios, por ejemplo, el de celdas pequeñas para atender áreas que son de alta densidad y que éstas se puedan comunicar con las grandes antenas de 5G. El de que los propios vagones del tren sean celdas que estén dándole servicio a los usuarios que están dentro de ellas y estos se comunican con las antenas de 5G. Y entonces se empieza a ver diferentes formas de comunicarse. Ya no es que nuestro dispositivo directamente se conecte con la antena de 5G. Es otro paradigma que empieza a cambiar y, como les decía, empieza a irse del lado del usuario final. Toda esta parte de conectividad, toda esa parte de cómputo va cada vez más a irse hacia el usuario. Con respecto ya a los temas de 5G, en donde nosotros hacemos investigación, que no es una lista exhaustiva. Voy a presentar algunas cosas con respecto a MIMO, otras con respecto a la propagación en ondas milimétricas y en otras frecuencias también. Sobre todo estas están relacionadas a la parte vehicular y para poder desarrollar los sistemas de transporte inteligente. Y por último, algo con respecto a los sensores, utilizándolos como sistemas para hacer localización. Con respecto a MIMO, fundamentalmente tenemos un sistema que va a utilizar un número de antenas transmisoras y hay un receptor que contiene ese otro número de antenas receptoras que está recibiendo la señal de ese transmisor. Como les había comentado, las múltiples antenas transmisoras pudieran ser las que se encuentran en la torre de la antena de 5G, y las múltiples antenas receptoras pudieran ser dispositivos individuales que están desplegados en el área de cobertura de esa torre. No necesariamente es un solo usuario que tiene todas esas antenas receptoras. Aquí la idea es que yo tengo que eficientar la transmisión para que el receptor tenga el mínimo de problemas en detectar la información que se le está enviando. Para eso yo puedo usar diversas estrategias. Una de ellas es, por ejemplo, enviar señales piloto, que son señales conocidas por el transmisor y el receptor, y que al enviarlas al transmisor, el receptor las detecta y después le retroalimenta al transmisor de qué forma las detectó. El transmisor va a hacer una comparación de lo que sería esa señal original contra la señal que le llegó al receptor. Y entonces el transmisor ajusta sus parámetros para adaptar su transmisión al medio que se está utilizando entre estos dos. Y el receptor tendrá una señal de mejor calidad una vez que esta adaptación se haya realizado. Entonces, esto es conocer los coeficientes del canal, que son las H que se muestran en esa figura, que nos describen el comportamiento del medio ambiente a través del cual estamos comunicando nuestra señal. Y de eso se trata la problemática que atacamos en este sistema de múltiples antenas. Aquí entramos a que debemos de representar a la señal que recibe el usuario como la Y, y que viene siendo un vector que es el resultado de la transformación de la información que estamos nosotros enviando, que es el vector X,
y que es transformado por la matriz H, que viene siendo los efectos que le está dando el canal o medio a través del cual estamos enviando la información, y un vector que se le agrega, que es un ruido. Si utilizamos técnicas de correlación de este vector de la señal recibida y técnicas de optimización, llegamos a la ecuación de la capacidad que se encuentra ahí. La ecuación de la capacidad que ahí se encuentra depende de varias cosas. Una es el E subíndice S y el N0, que representan la relación señal a ruido, es decir, la calidad de la señal que está llegando. El M subíndice T, que es el número de antenas transmisoras. Aquí ustedes pueden ver que lo que estamos haciendo es dividir por igual la energía entre todas las antenas que tenemos transmisor. Y después la matriz H y la matriz Q. La matriz Q es la matriz de correlación de la información que yo estoy generando en el transmisor. Entonces, ahí de por medio está la información en esta ecuación. Y de hecho, si ustedes se fijan, la maximización se tiene que hacer sobre la cantidad que resulta del producto de los elementos de la diagonal de esa matriz Q. Entonces, la información es la que me va a permitir yo adecuarla, la transformo para poder maximizar esta ecuación. Después yo puedo utilizar otros algoritmos. El algoritmo WPA, que es un algoritmo se le conoce de inundación, ¿no? Yo creo que es su traducción más fiel, y el algoritmo de la descomposición de los valores singulares, esto de las matrices. A través de esta optimización, lo que nosotros hacemos es repartir la energía, no por igual en las antenas transmisoras, sino lo que hacemos es detectar cuál es la mejor calidad de señal que se tiene en qué pares de antenas y repartir adecuadamente la energía que requiere esa antena para poder ser eficiente y poder entregar la información de una forma confiable. Y esto lo hacemos a través de los coeficientes que se encuentran ahí indicados como gamma subíndice I con un superíndice OPT. Entonces, estos son proporciones que me van a indicar de qué manera yo debo de repartir la energía o potencia de transmisión a las antenas. Por supuesto que lo que debo hacer es darle más potencia a aquella antena que presente la mejor calidad de señal y darle la mínima proporción de energía a la antena que presente la peor calidad. Y de esa manera yo puedo maximizar la capacidad. La capacidad en términos de bits por segundo que estoy transportando. Y también puedo utilizar un algoritmo que se llama de AST. El AST es un algoritmo que se llama de selección de antenas. Y lo que hacemos aquí es, si yo tengo un número de antenas transmisoras, digamos 100, si yo quisiera incrementar la capacidad en bits por segundo, es seguro que voy a tener antenas que tengan una muy mala calidad, y entonces no es necesario que yo utilice esas antenas. Entonces el problema se convierte en identificar cuáles son las antenas que tienen muy mala calidad y que me podrían degradar el desempeño de mi sistema. Y entonces no utilizar esas, y entonces utilizo un conjunto menor de antenas. A ese conjunto menor yo lo estoy utilizando a través de la transformación H tilde. Y con eso llegamos a resultados en donde vemos que dependiendo de la calidad de la señal, en un sistema aquí que se presenta de 4x4, podemos tener comunicación efectiva, eficiente y optimizada con diversos números de antenas. Entonces, por ejemplo, si la calidad de la señal es muy baja, que serían el lado izquierdo de la curva, no requiero más que de una antena transmisora. Pero cuando empezamos a incrementar la calidad, 2 antenas me pueden beneficiar porque es la mejor capacidad. Después 3 antenas que se encuentran entre 4 y 16 decibeles de calidad. Y después, para las más altas señales a ruido, pues requerimos el total de arreglo de antenas que tenemos. Entonces aquí podemos ver que no es útil estar utilizando todas las antenas en todo momento. Debemos hacer ese monitoreo. Esta es otra forma de presentar la misma idea para una relación señal a ruido o calidad específica de 10 decibeles. Aquí se puede ver que el máximo de bits por segundo que yo puedo transmitir se encuentra cuando yo transmito con 3 antenas.
Hay diversos aspectos con respecto a la investigación que estamos persiguiendo y que todavía se persigue, como es la estimación del canal, los algoritmos de detección y estimación también ciega, porque no necesariamente conocemos la información de esa matriz H, y usar algoritmos que se agregan de procesamiento de información para poder detectar a los múltiples usuarios y hacer cancelación de interferencia, por ejemplo, para eliminar la interferencia que nos hacemos nosotros mismos a través de los diferentes ecos que están llegando de la señal con los rebotes que se presentan. Pasando a al aspecto de propagación que les comentaba, nosotros contamos con un simulador que ha sido desarrollado junto con una universidad en España, la Universidad Pública de Navarra, en el cual podemos nosotros tomar un mapa de una ciudad y programar el escenario dentro del simulador a niveles de llevarlo inclusive hasta la perspectiva, por ejemplo, de un salón o un cuarto, ¿no?, de un edificio. Ahí en la imagen central ustedes pueden ver una simulación del mapa que está en la parte inferior izquierda. Ahí se alcanza a ver TX como la antena transmisora y después diversos puntos donde nosotros, además de hacer una simulación, tomamos mediciones para corroborar lo que el simulador nos está entregando. Esta simulación se lleva a cabo en la frecuencia de 30 GHz, que ya son frecuencias para 5G. Ustedes pueden ver ahí la cobertura. Estas simulaciones las tomamos también, por ejemplo, para el lado derecho, para ver cuál sería su desempeño si utilizamos un cierto tipo de modulador. Aquí estamos usando un modulador que se llama 16QAM y estamos viendo a lo largo de las dos avenidas que forman ese cruce, cómo se comporta. Aquí, por supuesto, la idea es que debemos ir cambiando la modulación y adaptándola conforme vamos moviéndonos en la distancia. Y esas curvas nos van a indicar qué modulación o en qué espacios esta modulación específicamente nos ayudaría. Este tipo de simulaciones nos ayuda a hacer planeación, porque de esa manera yo puedo identificar que si instalo una antena en donde está la TX de la imagen central, me va a dar una cobertura que ustedes pueden visualizar con esos colores. Pero que si yo quisiera cobertura en donde está el azul oscuro, requeriría entonces de otra antena. Y entonces esta herramienta nos sirve para hacer planeación, diseño y el despliegue de las redes. En esta herramienta también la usamos, por ejemplo, para ambientes interiores, el vagón de un tren. Aquí ustedes pueden ver el verdadero vagón y su simulación en diferentes aspectos. Colocamos el transmisor al centro, en la parte delantera del vagón, y tomamos mediciones en diversos puntos. Y entonces logramos estas imágenes. Por ejemplo, la primera de ellas es transmitiendo una frecuencia de 800 MHz, muy utilizada, por ejemplo, para sistemas de RFID. Y la segunda es para un sistema tipo de red local inalámbrica de 2.4 GHz. Lo importante es que a través de estos sistemas ustedes pueden identificar diversas zonas en donde se está propagando la señal y se está recibiendo con buena calidad. Por supuesto, la de color rojo es donde más calidad se tiene de la señal. Pero entonces, de esa manera podemos hacer una planeación para ver si requerimos instalar otra antena que dé el servicio. Como les decía, ahora los vagones van a ser las estaciones base en este tipo de vehículos. Este es otro estudio del mismo vagón que nos da la percepción de dónde puedo yo reusar la frecuencia. Eso es el ancho de banda coherente. Cuando yo tengo un ancho de banda coherente muy amplio y estoy transmitiendo una señal como es este escenario, ustedes pueden ver que hay picos en la figura de abajo, y esos picos lo que me están indicando es que ahí yo no estoy recibiendo la señal que se está transmitiendo, que está, por supuesto, del lado izquierdo en ese vagón. Y eso me indica que puedo yo reusar esa frecuencia, porque no me está causando interferencia y yo tampoco le causaría interferencia. Entonces también se usa para no solamente el despliegue de cuántas antenas y dónde ponerlas, sino qué frecuencias se está utilizando. Este es otro estudio con respecto a la densidad de usuarios. Ahí son 3 escenarios que se pueden ver en los vagones en el lado derecho. En el escenario de la parte superior se puede ver que en todos los asientos hay una persona y se tienen dispositivos utilizándose. En el segundo hay menos personas y en el tercero está casi vacío. Y hacemos el mismo estudio de la propagación de las señales. Aquí la idea es que, por supuesto que cuando tenemos a más personas, la interferencia se va incrementando porque se conjuntan todas esas señales y se van a superponer, se van a sumar, y cada dispositivo puede transmitir, digamos,
medio watt, y entonces estamos hablando de tener interferencias de hasta 10 watts de potencia, ¿verdad? 10, 20 watts. Entonces es algo crítico, realmente ese diseño de las redes. Aquí es un escenario vehicular en el cual nosotros lo que hacemos es mover el vehículo y ver cómo afecta la propagación de la señal. Ahí donde ustedes pueden ver en el centro, en la parte roja, se colocó una antena. Esta es una calle allá en España, a una cierta altura de 9 metros, en donde se transmitía una señal y queríamos ver en qué región el vehículo era capaz de recibirla, circulando a una velocidad aproximada de 60 kilómetros por hora. Y entonces vemos de qué manera se modifican estos diversos patrones de propagación para poder hacer esa planeación y poder instalar las antenas adecuadas. Y paso al último aspecto, que es el de localización. Aquí en localización lo que nosotros hacemos es con redes de sensores generar algoritmos a través de los cuales se hace la famosa triangulación, pero no siempre se hace triangulación, y algunos otros algoritmos utilizan diversas variables para poder ejecutar esa localización. Aquí, por ejemplo, lo que nosotros estamos usando son drones para hacer una imagen tridimensional de la triangulación, y a través de la cual medimos la posición con respecto a un eje de coordenados definidos por los drones, de un punto de interés, que pudiera ser otro dron o pudiera ser un sensor. Y lo que hacemos es medir el error que tenemos de la posición que estamos estimando con el algoritmo con respecto a la posición real de ese sensor. Aquí la idea es que los drones que están en la parte inferior forman un plano, y ya el cuarto dron lo que hace es extender a 3 dimensiones y formar esa pirámide. Pero nosotros podemos utilizar diferentes tripletas de drones para ver diferentes planos y formar diferentes pirámides. Y los resultados que se muestran en el lado izquierdo muestra precisamente el algoritmo conforme nosotros vamos incrementando el número de planos, y vemos que el error disminuye. Aquí los errores que mejor se alcanzaron, por ejemplo, son el de color azul claro o el color magenta, que en el punto máximo llegan a ser del 14% de la distancia máxima que pudiera tener el enlace entre dos drones, que pudiera ser, digamos, de 100 metros, de 200 metros. Entonces estamos hablando de distancias que pudieran ir de 7 a 10 metros en un espacio abierto. Y si esto fuera ejecutado en un espacio cerrado, estaríamos hablando de distancias de aproximadamente 1 metro de error máximo, que es bastante bueno para lo que actualmente se tiene con respecto a la tecnología disponible. Entonces, otro aspecto que hacemos de estudio es mover al dron de una manera aleatoria, modificando su altura, modificando su posición con respecto al centro del triángulo que se forman, para ver el desempeño y qué tan robusto es el algoritmo. Con esto culmino la presentación y les agradezco mucho su atención.